Hay una gran diferencia entre un hombre interesado y un hombre verdaderamente enamorado. El interés fluctúa, el deseo aparece y desaparece, pero el enamoramiento deja rastros silenciosos en el comportamiento. No son gestos exagerados ni declaraciones dramáticas. Son movimientos sutiles, casi invisibles, que ocurren cuando el apego ya está activo y el hombre empieza a reorganizar su mundo interno alrededor de una mujer. Cleopatra entendía esto con absoluta claridad. Ella no observaba palabras, observaba patrones. En este video no vamos a hablar de promesas, ni de frases románticas, ni de intensidad momentánea. Vamos a revelar 10 comportamientos concretos que un hombre manifiesta cuando está emocionalmente involucrado de verdad, incluso cuando intenta disimularlo. Señales que aparecen sin que él las planee, sin que las controle y sin que las anuncie. Si alguna vez dudaste de lo que él siente, este contenido no va a pedirte que confíes. Va a enseñarte a observar. Y cuando aprendes a observar, ya no necesitas preguntar. Parte 1. Cuando el hombre cambia sin darse cuenta. Cuando un hombre está realmente enamorado, no lo anuncia, no lo declara, no lo explica, lo vive. Y justamente por eso, muchas mujeres no perciben el momento exacto en que el vínculo cruza la línea del interés hacia algo mucho más profundo. Cleopatra entendía que el enamoramiento masculino no se revela en palabras bonitas, sino en microcambios de comportamiento que el propio hombre no controla. La primera gran señal aparece cuando él empieza a reorganizar su conducta sin que nadie se lo pida. Cambia horarios, ajusta prioridades, recuerda detalles que antes no retenía. No porque quiera agradar, sino porque su mente ya está ocupada. El enamoramiento comienza cuando la mujer se vuelve referencia interna, incluso en su ausencia. La primera señal. Él piensa antes de actuar. Un hombre enamorado empieza a pensar 2 veces antes de tomar decisiones. No porque se sienta limitado, sino porque la mujer ya está integrada en su proceso mental. Cleopatra sabía que este es uno de los indicadores más fiables. Cuando él considera cómo una decisión puede impactar el vínculo, aunque no lo diga, el apego ya está activo. No se trata de pedir permiso ni de consultar. Es una pausa interna que antes no existía. El hombre no hace esto por obligación emocional. Lo hace porque su mente ya no opera en solitario. Cuando el silencio se vuelve significativo. Antes del enamoramiento, el silencio es indiferencia. Después, el silencio es procesamiento. El hombre enamorado puede desaparecer por momentos, no para alejarse, sino para ordenar lo que siente. Cleopatra no interpretaba el silencio como falta de interés. Sabía distinguir ausencia emocional de introspección. Cuando el silencio viene acompañado de retornos consistentes, de continuidad en el trato y de coherencia, no es rechazo, es elaboración interna. El hombre enamorado piensa más de lo que habla, y ese pensamiento gira alrededor de una sola figura. La segunda señal. Él regresa sin ser llamado. Un hombre interesado responde cuando es buscado. Un hombre enamorado vuelve por cuenta propia. No necesita excusa clara. A veces escribe algo simple, retoma una conversación antigua o propone algo aparentemente casual. Cleopatra observaba este patrón con precisión quirúrgica. El retorno espontáneo indica que la mujer permanece activa en su mente incluso cuando no hay estímulo externo. Él no vuelve porque fue provocado. Vuelve porque algo interno lo empuja. Esa es una de las señales más claras de enamoramiento real, cuando el tiempo de él se vuelve flexible. Otra señal temprana es la flexibilidad. El hombre enamorado empieza a crear espacio donde antes no existía. No cancela su vida, no se sacrifica, pero ajusta.
Cleopatra entendía que el tiempo es uno de los recursos más honestos del hombre. Cuando él reorganiza su agenda sin que la mujer lo pida, está comunicando prioridad emocional. No es cantidad de tiempo, es disposición interna. El hombre enamorado no encuentra tiempo, hace tiempo. La tercera señal. Él observa más de lo que habla. Antes de enamorarse, el hombre quiere impresionar. Después, quiere entender. Empieza a observar reacciones, silencios, estados de ánimo. Cleopatra sabía que cuando el hombre observa ya está involucrado. La observación es una forma de cuidado inconsciente. Él quiere anticipar, comprender, ajustarse, no por inseguridad, sino porque el vínculo importa. Un hombre indiferente no observa. Un hombre enamorado registra, cuando las reacciones de él se vuelven más contenidas. Otra transformación silenciosa ocurre en la forma en que él reacciona. Se vuelve menos impulsivo, menos caótico, menos disperso. No porque cambió de personalidad, sino porque el vínculo lo organiza. Cleopatra entendía que el enamoramiento masculino tiende a estabilizar, no a descontrolar. Cuando el hombre empieza a medir palabras, evitar conflictos innecesarios y elegir mejor sus respuestas, algo profundo ya está activo. El enamoramiento reduce ruido interno. La cuarta señal. Él busca coherencia, no solo placer. El interés busca estímulo. El enamoramiento busca coherencia. El hombre enamorado empieza a valorar cómo se siente después del encuentro, no solo durante. Cleopatra observaba si el hombre volvía más tranquilo, más centrado, más claro. Cuando la mujer se convierte en un punto de equilibrio, el vínculo deja de ser solo atracción. Se transforma en referencia emocional. Y eso no ocurre sin enamoramiento real. Cuando él comienza a proteger el vínculo, la protección no siempre es posesiva. A veces es sutil. Evita situaciones que podrían generar conflicto. Cuida la imagen de la mujer en ciertos contextos. Preserva el espacio compartido. Cleopatra sabía que cuando el hombre protege algo sin ser solicitado, es porque ya lo considera valioso. La protección inconsciente es una de las expresiones más puras del enamoramiento masculino. Preparando el terreno para la parte 2. Esta primera parte existe para recalibrar la observación. No se trata de buscar declaraciones ni pruebas directas. Se trata de leer cambios estructurales en el comportamiento. En la próxima parte vamos a entrar en señales aún más profundas, donde el hombre no solo cambia su conducta, sino su forma de sentir el mundo cuando la mujer está presente. Y entender eso elimina la duda sin necesidad de preguntar absolutamente nada. Parte 3. Cuando él empieza a sentirte como hogar. Hay un punto en el enamoramiento masculino que no tiene nada que ver con deseo, conquista o validación social. Es un cambio interno mucho más profundo. La mujer deja de ser estímulo y pasa a ser regulación emocional. Cleopatra sabía que cuando un hombre empieza a sentirse mejor consigo mismo después de estar con una mujer, algo irreversible ya comenzó. No es euforia, es calma, no es adrenalina, es orden interno. El hombre enamorado no busca solo verte, busca el estado que siente cuando está contigo, y ese estado empieza a competir con todo lo demás. La sexta señal. Él se regula contigo. Un hombre enamorado empieza a bajar el ruido interno cuando está cerca de ti. Se vuelve más tranquilo, más presente, menos disperso. No porque tú hagas algo específico, sino porque tu presencia organiza. Cleopatra entendía que esta es una de las señales más poderosas y menos observadas. El hombre no siempre sabe explicar por qué quiere estar ahí, solo sabe que se siente mejor. Y cuando alguien se convierte en regulación emocional, el apego ya dejó de ser superficial.
Cuando el estrés de él disminuye en tu presencia, observa esto con atención. Después de verte, él no sale acelerado, no queda irritable, no se desconecta abruptamente, sale más centrado. El hombre enamorado encuentra descanso psicológico en la mujer. No la usa como descarga emocional, sino como punto de equilibrio. Cleopatra no absorbía problemas, no resolvía caos. Simplemente existía con estabilidad. Y esa estabilidad se volvía magnética para un hombre que vive constantemente en tensión. La séptima señal. Él te integra sin anunciar. Cuando un hombre está enamorado, empieza a integrar a la mujer en su vida sin hacer grandes anuncios. No lo presenta como evento, simplemente la incluye. En conversaciones, en planes, en referencias. Cleopatra sabía que la integración silenciosa es más significativa que cualquier declaración. Cuando él empieza a hablar en plural sin darse cuenta, cuando te incluye en su lógica cotidiana, el vínculo ya dejó de ser episódico. La mujer pasó a ser parte de su estructura mental. Cuando tu opinión empieza a pesar, no se trata de pedir consejo, se trata de consideración espontánea. El hombre enamorado empieza a valorar tu mirada incluso cuando no estás presente. Se pregunta, ¿qué pensarías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué sentirías? Cleopatra entendía que este es un desplazamiento profundo del eje masculino. Él no obedece, considera. Y considerar a alguien de forma constante es una de las formas más claras de enamoramiento real. La octava señal. Él se vuelve más auténtico antes del enamoramiento. El hombre filtra. Después baja la guardia. Empieza a mostrarse como es, sin performance constante. No intenta impresionar todo el tiempo. No sostiene una imagen rígida. Cleopatra observaba este cambio con atención. Cuando el hombre se permite ser menos espectacular y más real, es porque se siente seguro emocionalmente. La seguridad emocional no aparece sin apego profundo. Cuando él no necesita estar interesante todo el tiempo. El hombre enamorado no siente que necesita entretenerte. Puede estar en silencio, puede estar simple, puede estar cansado, y aún así permanece. Cleopatra sabía que la comodidad auténtica es una señal de vínculo fuerte, no es aburrimiento, es intimidad. El hombre no se apega donde siente que debe actuar, se apega donde puede existir sin máscara. La novena señal. Él protege el espacio entre ustedes. Esta señal es extremadamente sutil. El hombre enamorado empieza a cuidar el espacio simbólico del vínculo. Evita exponerlo innecesariamente, evita contaminarlo con terceros, evita trivializar lo que existe. Cleopatra entendía que cuando un hombre protege algo sin que se lo pidan, es porque ya lo considera valioso. No es posesividad, es respeto emocional. Él no quiere que el vínculo pierda densidad. Cuando él evita situaciones que podrían afectarte, no porque tenga miedo, sino porque le importa. El hombre enamorado ajusta comportamientos para preservar la conexión. No lo anuncia, no lo negocia, simplemente lo hace. Cleopatra observaba estas microdecisiones como señales claras de apego. El cuidado silencioso vale más que cualquier promesa verbal. La décima señal. Él permanece incluso sin estímulo. La prueba final del enamoramiento no es la intensidad, es la permanencia. El hombre enamorado sigue ahí incluso cuando no hay estímulo constante, incluso cuando la rutina aparece, incluso cuando no hay novedad inmediata. Cleopatra sabía que el apego real no necesita ser alimentado todo el tiempo, se sostiene solo. Cuando el hombre permanece sin ser empujado, sin ser cobrado, sin ser recompensado, el vínculo ya cruzó el umbral. Cuando él elige sin saber explicar por qué. En este punto, si le preguntaras por qué se queda,
no sabría responder con claridad. Diría cosas vagas, sensaciones, intuiciones. Cleopatra entendía que lo que no se puede explicar racionalmente suele ser lo más profundo. El enamoramiento masculino verdadero no siempre es consciente, pero siempre es consistente. Cierre de la parte 3. Estas señales no están diseñadas para ser buscadas, sino reconocidas. Cuando aparecen, la mujer ya no necesita interpretar ni dudar, solo observar y mantenerse en su eje. En la próxima parte, vamos a unir todas estas señales en un patrón claro, mostrando cómo diferenciar un hombre emocionalmente disponible de uno verdaderamente enamorado, sin necesidad de confrontar, preguntar o presionar. Porque cuando sabes leer, el silencio deja de ser confuso y se vuelve respuesta. Parte 4. Cuando el enamoramiento se vuelve estable y no necesita pruebas. Hay una diferencia clara entre un hombre que siente algo intenso y un hombre que ya está emocionalmente involucrado de verdad. La intensidad es ruidosa, el enamoramiento maduro es silencioso. Cleopatra entendía que, cuando el sentimiento se estabiliza, deja de buscar validación externa. No necesita ser demostrado, defendido ni confirmado. Simplemente se expresa en constancia, coherencia y permanencia. En esta fase, el hombre ya no actúa para conquistar, actúa para sostener. Y ese cambio es uno de los indicadores más fiables de amor real. Cuando él deja de actuar y empieza a ser en las fases iniciales, muchos hombres actúan una versión mejorada de sí mismos. Hablan más, prometen más, se esfuerzan más, pero cuando el enamoramiento se vuelve real, esa actuación cae, no porque el interés disminuya, sino porque ya no necesita impresionar. Cleopatra observaba con atención este momento. Cuando el hombre se permite ser cotidiano, imperfecto y real, es porque ya no teme perder, se siente elegido internamente y nadie baja la guardia emocional donde no hay apego. La 11ª señal. Él es coherente incluso sin testigos. Un hombre enamorado mantiene el mismo comportamiento esté o no la mujer presente. No necesita audiencia, no ajusta su trato según el contexto. Cleopatra sabía que la coherencia sin testigos es una de las pruebas más claras de sentimiento verdadero. El interés performático necesita ser visto. El enamoramiento auténtico no. Cuando el hombre cuida el vínculo, incluso cuando nadie está mirando, ya no está jugando ningún papel. Cuando las acciones de él se vuelven predecibles en lo esencial. Aquí hay un matiz importante. No se trata de rutina vacía, sino de confiabilidad. El hombre enamorado se vuelve predecible en lo que importa. Respeto, presencia, intención. Cleopatra distinguía entre previsibilidad emocional sana y monotonía. Cuando él cumple lo que dice, aparece cuando promete y mantiene una línea clara de conducta. El vínculo ya está en una fase sólida. El enamoramiento verdadero no genera confusión constante, genera tranquilidad. La 12ª señal. Él no desaparece en momentos clave. Un hombre interesado puede desaparecer cuando surgen dificultades. Un hombre enamorado no. Puede necesitar espacio, pero no se ausenta emocionalmente. Cleopatra observaba cómo el hombre se comportaba cuando había tensión, cansancio o presión externa. Si permanece conectado, aunque de forma más silenciosa, el vínculo es real. El enamoramiento no huye del esfuerzo emocional, se adapta, cuando él se responsabiliza sin que se lo pidan. Otra señal profunda es la responsabilidad emocional espontánea. El hombre enamorado ajusta comportamientos cuando percibe que algo afecta el vínculo, incluso sin que la mujer lo señale. No se justifica excesivamente, no dramatiza, corrige. Cleopatra entendía que esta autorregulación es uno de los pilares del amor maduro.
El hombre no necesita ser guiado cuando ya está involucrado de verdad. La 13ª señal. Él piensa a largo plazo sin hablar de futuro. Este punto es clave. El hombre enamorado empieza a tomar decisiones con continuidad implícita. No habla necesariamente de planes lejanos, pero actúa como si la mujer fuera parte del mañana. Ajusta proyectos, evita rupturas innecesarias, cuida la estabilidad del vínculo. Cleopatra sabía que el futuro no siempre se verbaliza. A veces se construye en silencio. Y cuando el hombre actúa con proyección, el sentimiento ya está arraigado. Cuando el vínculo deja de ser tema. Una de las señales más claras de enamoramiento estable es que la relación deja de ser conversación constante. No se analiza todo el tiempo, no se revisa, no se prueba, se vive. Cleopatra entendía que cuando el vínculo es sólido, no necesita ser reafirmado. El exceso de conversación sobre la relación suele indicar inseguridad. La ausencia de ese ruido indica confianza. La 14ª señal. Él no busca opciones para comparar. El hombre enamorado no necesita explorar alternativas para confirmar lo que siente. No porque esté prohibido, sino porque internamente ya eligió. Cleopatra observaba si el hombre seguía mirando alrededor con inquietud o si su energía estaba asentada. Cuando la comparación desaparece, la elección ya ocurrió. Y esa elección no siempre se anuncia. Se nota en la calma. Cuando la mujer ya no necesita observar señales. En esta fase, algo cambia también en la mujer. Ella deja de analizar cada gesto. Deja de interpretar silencios, deja de buscar confirmaciones, porque el comportamiento es consistente. Cleopatra sabía que el verdadero indicador final no está en lo que él hace, sino en cómo ella se siente. Tranquila, centrada, sin ansiedad constante. El enamoramiento real no genera alerta permanente, genera estabilidad. Cierre de la parte 4. Estas señales no buscan crear expectativas, buscan eliminar dudas. Un hombre enamorado no es perfecto, ni constante en todo, ni siempre intenso, pero es coherente, presente y estable en lo esencial. Y cuando eso aparece, la mujer no necesita hacer nada más que mantenerse en su eje. En la próxima parte, vamos a hablar del error más peligroso en este punto, cómo muchas mujeres, al percibir enamoramiento real, lo ponen en riesgo sin darse cuenta, porque incluso lo sólido puede romperse si se abandona la postura interna que lo hizo posible. Parte 5. El error que arruina todo, justo cuando él ya está enamorado. Existe un momento extremadamente peligroso en cualquier vínculo, cuando la mujer percibe que él ya está enamorado. No porque el amor sea frágil, sino porque ese reconocimiento interno suele activar viejos patrones de control, miedo o exceso de entrega. Cleopatra entendía que muchos vínculos no se rompen antes del enamoramiento, sino después. Justo cuando el hombre ya está emocionalmente implicado, la mujer cambia de postura sin darse cuenta. Se relaja de más, se adapta de más o intenta asegurar lo que ya estaba ocurriendo de forma natural, y ese cambio silencioso es lo que empieza a erosionar el vínculo. Cuando la mujer baja la guardia interna. Bajar la guardia no significa confiar, significa abandonar el eje. Muchas mujeres, al sentir seguridad, dejan de observar su propia energía. Se vuelven más reactivas, más emocionales, más disponibles de lo que eran antes. Cleopatra nunca confundía confianza con descuido interno. Ella permanecía atenta a sí misma incluso cuando el vínculo ya estaba consolidado. El hombre se enamora de una postura. Cuando esa postura desaparece, algo se desorganiza emocionalmente, aunque él no sepa explicarlo. El error de ya no necesito cuidarme. Un pensamiento común es, ya está enamorado,
Ahora puedo ser completamente yo sin filtros, pero esto suele interpretarse mal. No se trata de fingir antes y soltarse después, se trata de coherencia. Cleopatra no cambiaba su forma de estar porque el hombre se enamorara. Seguía siendo la misma. Muchas mujeres, en cambio, se vuelven más demandantes, más explicativas, más dependientes emocionalmente. No porque quieran manipular, sino porque sienten alivio. Y el alivio mal gestionado se convierte en presión invisible. Cuando la necesidad de seguridad reemplaza a la calma. Una vez que el hombre demuestra enamoramiento, algunas mujeres comienzan a buscar confirmaciones más frecuentes. Preguntas sutiles, comentarios indirectos, necesidad de cercanía constante. Cleopatra sabía que la seguridad no se pide, se siente. El hombre enamorado no huye del vínculo, pero se retrae cuando siente que debe sostener emocionalmente al otro. El apego masculino se mantiene cuando el vínculo sigue siendo un lugar de equilibrio, no de demanda. El error de centralizar la vida en el vínculo. Otro punto crítico es cuando la mujer empieza a girar en torno a la relación. Ajusta agendas, prioridades, decisiones, todo para preservar el vínculo. Cleopatra jamás hacía del vínculo su centro absoluto. Su vida seguía en movimiento. El hombre enamorado no quiere ser el único eje emocional de alguien, quiere ser parte de una vida plena. Cuando siente que se convirtió en el centro, la presión aumenta y el deseo se vuelve responsabilidad. Cuando la mujer comienza a explicar demasiado. Explicar emociones, justificar reacciones, aclarar pensamientos innecesarios es otra forma de sabotaje. Cleopatra no verbalizaba todo lo que sentía solo porque el hombre ya estaba enamorado. Sabía que el exceso de transparencia emocional reduce el espacio interno del otro. El amor masculino necesita espacio para respirar. Cuando todo es dicho, explicado y aclarado, la mente deja de moverse, y sin movimiento interno, el enamoramiento se debilita. El error de querer cerrar el proceso. Muchas mujeres sienten la necesidad de definir, etiquetar y asegurar la relación una vez que perciben enamoramiento. Pero el cierre apresurado mata la magia. Cleopatra entendía que el amor no necesita ser encerrado para existir, necesita continuidad libre. Cuando el hombre siente que el proceso se cerró demasiado rápido, aparece una resistencia silenciosa. No porque no ame, sino porque perdió la sensación de elección constante. Cuando la mujer cambia su forma de reaccionar, reacciones más intensas, mayor sensibilidad a pequeños gestos, menor tolerancia al silencio. Estos cambios son señales claras de que la mujer desplazó su centro. Cleopatra mantenía la misma ecuanimidad antes y después del enamoramiento. Esa estabilidad es lo que hace que el hombre se quede. El amor masculino no se sostiene con intensidad emocional, sino con coherencia. La diferencia entre relajarse y descuidarse. Relajarse es confiar en la estructura. Descuidarse es abandonar la postura que la creó. Cleopatra se relajaba sin perder elegancia interna. Muchas mujeres, en cambio, sueltan el eje, y cuando el eje se pierde, el vínculo se resiente. El hombre no se aleja por falta de amor, sino por exceso de peso emocional. Cuando el hombre empieza a sentir presión sin conflicto, sí. Más peligroso de este error es que no genera peleas, genera incomodidad difusa. El hombre no sabe que cambió, solo siente que algo se volvió más pesado. Cleopatra evitaba ese punto manteniéndose igual. El amor se profundiza cuando no necesita ser gestionado. Cierre de la parte 5. Esta parte existe para alertar sobre el error más común y menos hablado: arruinar lo que ya estaba funcionando. En la próxima parte
vamos a mostrar cómo mantener el enamoramiento vivo sin esfuerzo, sin control y sin volver a caer en patrones antiguos, porque el verdadero poder femenino no está en conquistar ni en asegurar, está en sostenerse, y Cleopatra dominaba eso como nadie. Parte 6. Cómo mantener el enamoramiento vivo sin control ni esfuerzo. Después de que el enamoramiento ya es evidente, muchas mujeres creen que ahora el trabajo terminó, o peor, creen que ahora empieza el trabajo de mantenerlo. Cleopatra entendía algo mucho más fino. El enamoramiento no se mantiene con acciones adicionales, se mantiene evitando ciertos desplazamientos internos. No es hacer más, es no romper lo que ya funciona. Cuando la mujer conserva su centro, el vínculo se renueva solo. Cuando intenta sostenerlo activamente, comienza a desgastarlo sin darse cuenta. El principio clave: el amor no necesita ser administrado. Uno de los mayores errores en esta fase es administrar el vínculo. Pensar en qué decir, cuándo decirlo, cómo reaccionar para no perder. Cleopatra no administraba emociones. Ella confiaba en la estructura que había creado. El hombre enamorado no necesita ser guiado emocionalmente todo el tiempo. Cuando siente que debe ser cuidado, regulado o contenido en exceso, algo se invierte. El amor masculino se debilita cuando se convierte en responsabilidad psicológica, cuando la mujer se vuelve observadora de sí misma. Mantener el enamoramiento vivo no exige observar al hombre, exige observarse. Cleopatra estaba atenta a sus propios impulsos, la urgencia de hablar, la necesidad de confirmar, el deseo de cerrar. No reprimía esos impulsos, pero no actuaba desde ellos. La mujer que se observa evita reacciones que nacen del miedo, y cuando el miedo no dirige, el vínculo permanece ligero. El amor se asfixia cuando se vuelve vigilado. El error de intensificar para reavivar. Con el tiempo, algunas mujeres sienten que el enamoramiento debe ser reactivado con intensidad. Más planes, más conversaciones profundas, más demostraciones. Pero la intensidad artificial no revive el amor, lo cansa. Cleopatra no reavivaba nada. Permitía que el vínculo respirara. El amor masculino no necesita fuego constante, necesita brasas estables. Cuando la mujer entiende esto, deja de temer los momentos tranquilos, y esa tranquilidad sostiene más que cualquier estímulo, cuando la calma se confunde con aburrimiento. Otro error frecuente es interpretar la calma como pérdida de interés. Cleopatra sabía distinguir entre paz y desinterés. El hombre enamorado no está siempre excitado emocionalmente, está incómodo. Y la comodidad profunda no es aburrimiento, es intimidad. Cuando la mujer no entra en pánico frente a la calma, el vínculo se profundiza. Cuando intenta romperla por miedo, introduce ruido donde no hacía falta. El valor de seguir teniendo una vida propia. Nada sostiene más el enamoramiento masculino que una mujer que sigue teniendo vida. Intereses, rutinas, silencios propios. Cleopatra no desaparecía en el vínculo, no lo usaba como identidad principal. El hombre enamorado se queda cuando siente que elige a alguien completo, no a alguien que se vació para él. La autonomía no enfría el amor, lo estabiliza. Cuando la mujer deja de medir cada gesto. En esta fase, el enamoramiento se mantiene cuando la mujer deja de medir. No analiza cada mensaje, cada silencio, cada reacción. Cleopatra confiaba en la coherencia, no en señales aisladas. El hombre enamorado no es perfecto, pero es consistente. Cuando la mujer deja de interpretar todo, el vínculo se vuelve liviano, y la ligereza es uno de los mayores afrodisíacos emocionales. La diferencia entre presencia y fusión. Estar presente no es fusionarse. Cleopatra estaba emocionalmente disponible sin disolverse. La mujer que se fusiona pierde límites internos. Y sin límites,
El amor se transforma en absorción. El hombre enamorado no huye de la presencia, huye de la fusión. Mantener el enamoramiento vivo implica seguir siendo dos personas completas que eligen compartir, no dos mitades que se confunden. Cuando el hombre siente que puede quedarse sin perderse, el mayor indicador de que el enamoramiento se mantiene es este. El hombre siente que puede permanecer sin perder identidad. No se siente atrapado, exigido ni vigilado. Cleopatra ofrecía espacio emocional incluso dentro del vínculo. Y ese espacio no separa, une. El amor que respeta el espacio interno dura más que el que intenta ocuparlo todo. El error final. Hacer del amor el centro de todo. Cuando el amor se vuelve el centro absoluto, se vuelve pesado. Cleopatra jamás colocaba el vínculo por encima de su eje. El amor era parte de su vida, no su sostén principal. Y esa proporción correcta es lo que permite que el enamoramiento evolucione sin desgaste. El hombre se queda donde el amor suma, no donde reemplaza todo. Cierre de la parte 6. Mantener el enamoramiento no exige vigilancia, ni esfuerzo, ni técnica. Exige coherencia interna. Cuando la mujer permanece fiel a la postura que la hizo elegida, el amor no necesita ser defendido. Se sostiene solo. En la próxima parte, vamos a entrar en la diferencia definitiva entre un hombre enamorado y un hombre comprometido, y cómo reconocer ese punto sin presionar, sin preguntar y sin poner nada en riesgo. Porque cuando el amor es real, no necesita ser empujado. Solo necesita espacio para convertirse en elección. Parte 7. Cuando el enamoramiento se transforma en elección consciente. Hay un punto exacto en el proceso masculino donde el sentimiento deja de ser emoción fluctuante y se convierte en decisión interna. No se anuncia, no se declara, se manifiesta en consistencia. Cleopatra entendía que el compromiso real no nace de conversaciones, nace de alineación. El hombre enamorado puede sentir intensamente. El hombre que elige permanecer actúa con coherencia incluso cuando nadie lo observa. En esta fase el vínculo ya no depende del estímulo ni del miedo a perder. Depende de una convicción silenciosa. Aquí estoy bien. La diferencia entre sentir y elegir. Sentir es involuntario. Elegir es estructural. El hombre puede sentir amor y aún así no elegir. Cleopatra observaba cuando el sentimiento se traducía en conducta sostenida. Elegir implica renunciar a la dispersión, ordenar prioridades y asumir continuidad sin presión externa. Cuando el hombre empieza a actuar de forma previsible en lo esencial, no por obligación, sino por convicción, el enamoramiento cruzó el umbral. Ya no se mueve por impulso, se mueve por coherencia. Cuando las decisiones de él ganan continuidad. Una señal clara de elección es la continuidad en decisiones pequeñas, no grandes promesas, pequeños actos repetidos. Aparece cuando cumple lo que dice, cuando mantiene acuerdos sin recordatorios, cuando protege el vínculo sin dramatizar. Cleopatra sabía que la repetición tranquila vale más que cualquier declaración. El hombre que elige no necesita reafirmar, necesita sostener. Y sostener en silencio es una forma profunda de compromiso. El error de pedir confirmación en este punto. Muchas mujeres cometen aquí un error crítico. Piden confirmación justo cuando la elección ya está ocurriendo. Preguntan, definen, buscan seguridad verbal. Cleopatra no interrumpía el proceso con preguntas innecesarias. Sabía que exigir palabras podía frenar una decisión que aún se estaba consolidando. La elección masculina madura cuando no es vigilada, cuando se observa sin interferencia, se fortalece. Cuando el hombre deja de negociar su presencia. Antes de elegir, el hombre negocia, ajusta, prueba, entra y sale.
Después de elegir, la presencia deja de ser moneda de cambio. No se ausenta para medir reacción, no aparece solo cuando conviene. Cleopatra distinguía este cambio con claridad. Cuando la presencia se vuelve estable sin negociación emocional, la elección ya fue hecha. No hay urgencia, no hay juegos, hay permanencia. La responsabilidad emocional que aparece sola. Otra señal decisiva es la responsabilidad emocional espontánea. El hombre comienza a cuidar el impacto de sus actos, no por miedo a perder, sino por respeto al vínculo. Ajusta conductas, evita descuidos, preserva el espacio compartido. Cleopatra sabía que cuando el cuidado nace sin ser pedido, el compromiso es real. La responsabilidad impuesta pesa, la responsabilidad elegida sostiene. Cuando él proyecta sin hablar de futuro. El compromiso verdadero no siempre se expresa en planes lejanos. A veces aparece como proyección implícita, decisiones que consideran continuidad, cambios que asumen permanencia. Cleopatra observaba si el hombre actuaba como si el vínculo tuviera mañana, incluso sin nombrarlo. Cuando alguien organiza su vida con continuidad silenciosa, ya eligió. No necesita anunciarlo. El error de intentar acelerar el compromiso. Acelerar el compromiso es uno de los mayores sabotajes. Etiquetar, cerrar, definir antes de tiempo introduce presión. Cleopatra permitía que la elección madurara sin prisa. El compromiso que se apura se vuelve frágil. El que se consolida en libertad se vuelve sólido. El hombre elige quedarse cuando siente que puede hacerlo sin perder autonomía. Cuando la mujer se mantiene igual, la elección masculina se sostiene cuando la mujer no cambia su postura al percibir compromiso. Cleopatra seguía siendo la misma, centrada, contenida, autónoma, no intensificaba ni relajaba en exceso. Esa coherencia es lo que permite que el hombre confirme su elección día tras día. El compromiso no se cuida con ajustes constantes, se cuida con estabilidad interna. La señal final, la calma que se instala. El indicador definitivo de elección no es emoción intensa, es calma profunda. El hombre ya no duda, no oscila, no compara. No porque todo sea perfecto, sino porque el vínculo se siente alineado. Cleopatra sabía que la calma compartida es la base del compromiso duradero. Donde hay calma, hay elección. Preparando el terreno para la parte 8. Hasta aquí, el proceso avanzó desde el interés hasta la elección consciente. En la próxima parte, vamos a entrar en el punto más delicado. Cómo proteger esta elección de interferencias externas, pruebas innecesarias y viejos patrones que pueden erosionarla con el tiempo. Porque la elección masculina no se pierde por falta de amor. Se pierde cuando el vínculo deja de ser un lugar de equilibrio. Y Cleopatra sabía exactamente cómo evitar eso sin controlar, sin exigir y sin perder su eje. Parte 8. ¿Cómo proteger la elección sin controlar ni probar? Cuando el hombre ya eligió, el mayor riesgo no es que deje de amar, es que el vínculo empiece a ser puesto a prueba innecesariamente. Muchas mujeres, al sentir seguridad, comienzan a relajar la observación interna y a reaccionar desde viejos patrones. Miedo a perder, necesidad de confirmar, impulso de controlar lo que ya está funcionando. Cleopatra entendía que la elección masculina no se protege con vigilancia, sino con estabilidad. Cuando el vínculo se convierte en examen, pierde naturalidad. Y cuando pierde naturalidad, empieza a desgastarse sin conflicto visible. El error de probar. Si sigue eligiendo uno de los autosabotajes más comunes es probar el compromiso, generar celos sutiles, ausencias calculadas, cambios de actitud para ver reacción. Cleopatra jamás hacía esto. Probar transmite desconfianza. Y la desconfianza introduce ruido donde había coherencia.
El hombre que se siente probado comienza a protegerse emocionalmente, no porque no quiera, sino porque siente que su elección no es suficiente. El compromiso real se fortalece cuando no necesita ser demostrado constantemente. Cuando la seguridad se confunde con posesión, sentirse elegida no significa apropiarse del vínculo. Muchas mujeres, sin darse cuenta, comienzan a marcar territorio. Preguntas constantes, expectativa de respuesta inmediata, lectura excesiva de gestos. Cleopatra no ocupaba el vínculo con ansiedad. Respetaba el espacio interno del otro, incluso después de la elección. El hombre comprometido no huye del amor. Huye de la sensación de estar siendo observado o limitado. La libertad sostenida es el suelo donde la elección se mantiene viva, el impulso de corregir lo que no está roto. Otro error silencioso es intentar mejorar la relación todo el tiempo. Conversaciones innecesarias, análisis constantes, ajustes emocionales sin motivo real. Cleopatra no corregía por anticipación. Sabía que intervenir sin necesidad debilita la estructura. El vínculo sólido no necesita mantenimiento constante, necesita continuidad tranquila. Cuando la mujer interviene desde el miedo a perder, introduce un problema que no existía. Cuando la mujer empieza a observar más al hombre que a sí misma, en esta fase, la clave es el foco. Cleopatra mantenía el foco en su postura, no en el comportamiento del otro. Cuando la mujer empieza a monitorear cada gesto masculino, pierde eje. Y perder eje altera la dinámica sin palabras. El hombre comprometido no necesita ser vigilado. Necesita sentir que eligió a alguien que confía en sí misma. La confianza interna protege más que cualquier control externo. El peligro de la dependencia emocional. Sutil, la dependencia no siempre es explícita. A veces aparece como necesidad de compartir todo, de estar siempre en contacto, de hacer del vínculo el principal regulador emocional. Cleopatra no usaba la relación para regular su estado interno. Eso la hacía liviana. El hombre comprometido se queda donde el vínculo suma, no donde absorbe. Cuando la mujer mantiene su autonomía emocional, el compromiso se estabiliza. Cuando el silencio interno evita errores externos. Una de las mayores protecciones del vínculo es la capacidad de no reaccionar inmediatamente. Cleopatra sabía pausar, pensar, sentir sin actuar. Muchas decisiones que rompen relaciones nacen de emociones momentáneas. El compromiso se erosiona cuando se toman decisiones permanentes desde estados temporales. La mujer que sabe esperar protege la elección sin esfuerzo visible. El error de buscar seguridad constante. El compromiso masculino no se alimenta de confirmaciones diarias, se alimenta de coherencia. Cleopatra no buscaba reafirmaciones, observaba acciones sostenidas. La mujer que necesita seguridad constante transmite fragilidad. La que confía en la estructura transmite solidez. Y la solidez es uno de los mayores imanes del compromiso a largo plazo. Cuando la mujer sigue siendo referencia para sí misma. Proteger la elección implica no desaparecer dentro del vínculo. Cleopatra seguía siendo su propio punto de referencia. Sus decisiones no giraban exclusivamente en torno a la relación. Esa integridad es lo que mantiene el respeto y el deseo. El hombre comprometido no quiere cargar con la identidad emocional de alguien, quiere compartir con alguien que ya está completo. La elección se protege con calma, no con esfuerzo. El compromiso real no necesita ser defendido. Se sostiene solo cuando el vínculo sigue siendo un lugar de equilibrio. Cleopatra no hacía nada especial para proteger lo que ya existía. Simplemente no hacía lo que lo destruiría. Esa es la diferencia entre controlar y sostener. Preparando el terreno para la parte 9.
Hasta aquí, el hombre eligió y la elección fue protegida sin presión. En la próxima parte vamos a entrar en el nivel final. Cómo esta elección se transforma en lealtad profunda y duradera, donde el hombre no solo permanece, sino que cuida el vínculo de forma natural. Porque cuando la mujer no interfiere con miedo, el compromiso masculino evoluciona solo. Y Cleopatra entendía que la verdadera fidelidad no se pide, se provoca por posición. Parte 9. Cuando la elección se convierte en lealtad profunda, hay una transición silenciosa que marca el punto más alto del vínculo. Cuando la elección deja de ser una decisión consciente y se convierte en lealtad natural. No ocurre de un día para otro, no se anuncia, se consolida cuando el hombre ya no se pregunta si quedarse, sino cómo cuidar lo que eligió. Cleopatra entendía que la lealtad profunda no nace del miedo a perder, ni de reglas impuestas, ni de vigilancia. Nace cuando el vínculo se vuelve un lugar de coherencia interna. El hombre permanece porque irse ya no le ofrece nada mejor. La diferencia entre permanecer y cuidar. Permanecer es estar, cuidar es invertir. El hombre puede permanecer por comodidad, pero cuida solo aquello que considera valioso. Cleopatra observaba cuando el hombre empezaba a proteger el vínculo sin que nadie se lo pidiera. Ajusta decisiones, evita situaciones innecesarias, piensa antes de actuar. No por obligación moral, sino porque el vínculo ya está integrado a su identidad. La lealtad comienza cuando el hombre siente que dañar el vínculo sería dañarse a sí mismo. Cuando la comparación desaparece, uno de los signos más claros de lealtad profunda es la ausencia de comparación interna. El hombre deja de evaluar alternativas, no porque no existan, sino porque no compiten emocionalmente. Cleopatra no necesitaba eliminar opciones externas. Ella se convertía en la referencia interna. Cuando la comparación se apaga, la lealtad se estabiliza. El hombre no necesita mirar alrededor para confirmar su elección. Ya la confirmó por experiencia. El error de interferir en este punto. Muchas mujeres, al percibir lealtad, cometen un error fatal. Interfieren, hacen preguntas innecesarias, buscan reafirmaciones, quieren verbalizar lo que ya está ocurriendo. Cleopatra jamás interrumpía este proceso con palabras. Sabía que la lealtad se vive mejor en silencio. Cuando se fuerza a ser declarada, se vuelve frágil. El hombre cuida más aquello que siente que eligió libremente, no lo que tuvo que afirmar bajo presión. Cuando el hombre comienza a autorregularse, la lealtad profunda se manifiesta cuando el hombre empieza a autorregularse sin supervisión. Se anticipa a posibles conflictos, ajusta comportamientos, protege el espacio compartido. Cleopatra entendía que esta autorregulación es uno de los indicadores más fuertes de compromiso real. No hay necesidad de control externo cuando la brújula interna ya está alineada con el vínculo. La lealtad no es posesión, es coherencia. Un punto clave que Cleopatra dominaba es este: la lealtad verdadera no es posesiva, no restringe, no vigila, no controla, se basa en coherencia interna. El hombre no siente que debe demostrar nada, simplemente actúa de forma alineada. La mujer que intenta apropiarse del vínculo en este punto introduce tensión. La que confía en la estructura permite que la lealtad se profundice sola. Cuando el vínculo se vuelve refugio. En esta fase, el vínculo se transforma en un lugar de descanso psicológico, no en evasión, sino en estabilidad. El hombre encuentra en la mujer un espacio donde no necesita defenderse, competir ni performar. Cleopatra no absorbía, no exigía, no drenaba. Su presencia organizaba. Y cuando un vínculo se vuelve refugio sin convertirse en carga, la lealtad se vuelve duradera.
El error de confundir. Lealtad con rutina. La lealtad profunda no es aburrimiento, es confianza. Cleopatra sabía distinguir entre estancamiento y estabilidad. El hombre leal no necesita estímulo constante para quedarse. Necesita sentido. Cuando la mujer intenta reactivar la relación por miedo a la calma, rompe la estabilidad que sostuvo la lealtad. La calma compartida es una de las expresiones más altas del vínculo maduro. Cuando la mujer ya no necesita observar, en este punto, algo cambia también en la mujer. Deja de observar señales, de analizar gestos, de interpretar silencios, porque el comportamiento es consistente. Cleopatra entendía que la lealtad verdadera elimina la ansiedad, no porque todo sea perfecto, sino porque hay coherencia, y la coherencia tranquiliza. La lealtad se sostiene con respeto, no con miedo. El hombre permanece leal cuando siente respeto por el vínculo y por sí mismo dentro de él. Cleopatra no usaba el miedo como herramienta, no amenazaba con irse, no generaba inseguridad, no probaba. El respeto se mantiene cuando la mujer sigue siendo ella misma, sin estrategias reactivas. El miedo puede retener momentáneamente. El respeto sostiene a largo plazo, preparando el terreno para la parte 10. En la última parte, vamos a cerrar el ciclo completo mostrando cómo sostener esta lealtad con el paso del tiempo sin perder la esencia, sin caer en control y sin permitir que la rutina diluya la estructura. Cleopatra no solo lograba que los hombres eligieran y fueran leales, lograba que esa lealtad se renovara sin esfuerzo visible. Y entender ese punto final es lo que transforma un vínculo fuerte en uno verdaderamente duradero. Parte 10. ¿Cómo hacer que la lealtad se renueve con el tiempo sin esfuerzo? La lealtad profunda no es un estado fijo. Es un equilibrio vivo que se renueva cuando la mujer no traiciona la postura que la hizo elegida. El mayor error en esta fase no es la falta de amor ni la aparición de terceros. Es la erosión silenciosa de la identidad interna. Cleopatra entendía que los vínculos duraderos no se sostienen con recordatorios, promesas ni vigilancia, sino con coherencia constante. Cuando la mujer se mantiene fiel a su eje, el vínculo se mantiene fiel a ella. Cuando intenta conservarlo activamente, comienza a desgastarlo sin darse cuenta. ¿Por qué la coherencia supera a cualquier técnica? No hay técnica capaz de sustituir la coherencia. Cleopatra no cambiaba de postura según el estado del vínculo. No intensificaba cuando había calma, ni se retraía cuando había cercanía. Permanecía. Esa permanencia estable es lo que permite que la lealtad se renueve sin drama. El hombre no necesita estímulos nuevos para quedarse. Necesita sentir que el vínculo sigue siendo un lugar claro y habitable. Cuando la mujer no se contradice emocionalmente, el hombre no duda. El error de convertir la lealtad en seguridad total. Buscar seguridad absoluta es uno de los sabotajes más comunes. Cuando todo está confirmado, explicado y asegurado, el movimiento interno se apaga. Cleopatra no buscaba garantías finales. Confiaba en su capacidad de sostenerse pase lo que pase. Esa confianza libera al vínculo de impresión. El hombre permanece leal cuando siente que quedarse es una elección que se renueva, no una obligación que se administra. Cuando la mujer sigue creciendo internamente, nada renueva más la lealtad que una mujer que sigue evolucionando. No para impresionar, sino para habitarse mejor. Cleopatra no se cristalizaba en un rol, seguía observando, refinando, profundizando su presencia. El hombre leal no quiere una figura estática, quiere un territorio vivo. Cuando la mujer sigue siendo un espacio de descubrimiento interno, el vínculo no se oxida, se profundiza. La importancia de no centralizar la relación.
La relación no debe convertirse en el centro absoluto de la vida. Cuando eso ocurre, se vuelve pesada. Cleopatra mantenía múltiples centros: su ritmo, su mundo, su silencio, su propósito. El vínculo ocupaba un lugar importante, pero no exclusivo. Esa distribución sana evita la dependencia y mantiene el respeto. El hombre se queda donde el vínculo suma sentido, no donde reemplaza todo lo demás. Cuando la calma se convierte en base, no en amenaza con el tiempo, la calma se instala, y ahí aparece la tentación de hacer algo para evitar la rutina. Cleopatra sabía que la calma no es enemiga del deseo, es su base. La mujer que no entra en pánico ante la tranquilidad permite que el vínculo madure. La que intenta romperla por miedo introduce ruido innecesario. El deseo adulto no necesita sobresaltos, necesita estabilidad con profundidad. El error de explicar demasiado con los años. A medida que el tiempo pasa, algunas mujeres sienten la necesidad de explicar más: intenciones, decisiones, silencios. Cleopatra no explicaba su postura, la encarnaba. Explicar en exceso comunica duda. Actuar con coherencia comunica convicción. El hombre leal no necesita entender cada movimiento, necesita sentir que la estructura sigue intacta. Cuando el hombre comienza a cuidar el vínculo por inercia. La lealtad se renueva cuando el cuidado se vuelve automático. El hombre no decide cuidar, y cuida. Ajusta, protege, preserva. Cleopatra no pedía cuidado, lo inspiraba al no romper su eje. Cuando el vínculo se convierte en una extensión natural de la identidad masculina, la lealtad deja de ser tema, se vuelve hábito emocional saludable. La mujer que no teme perder el punto más alto de la lealtad es este. La mujer no teme perder, no porque no valore, sino porque confía en sí misma. Cleopatra no se aferraba. Y esa ausencia de miedo es lo que hace que el vínculo quiera quedarse. El miedo puede retener por un tiempo, la calma sostiene para siempre. Cuando la lealtad deja de ser objetivo. En la fase final, la lealtad ya no es un objetivo a alcanzar ni a proteger. Es una consecuencia. Cleopatra no pensaba en cómo mantenerlo fiel. Pensaba en cómo mantenerse íntegra, y esa integridad es lo que hacía que los vínculos se mantuvieran alineados con ella. Cierre final del ciclo. Si llegaste hasta aquí, ya no necesitas señales, pruebas ni estrategias. Entendiste que el amor masculino profundo no se controla, no se acelera y no se asegura con palabras. Se sostiene cuando la mujer no abandona su eje. Cleopatra no retenía a nadie, permanecía, y quien encontraba equilibrio a su lado, elegía quedarse. Esa es la forma más alta de seducción. No convencer, no exigir, no temer, simplemente ser. Conclusión: cuando ya no necesitas buscar señales. Si llegaste hasta aquí, algo ya cambió en tu forma de observar. Ya no necesitas interpretar cada gesto, ni traducir cada silencio, ni preguntarte constantemente qué siente o qué quiere. Entendiste que cuando un hombre está verdaderamente enamorado, no lo demuestra con discursos, sino con coherencia, presencia y elección sostenida. Cleopatra nunca persiguió certezas externas. Ella leía patrones, no promesas, y esa claridad es lo que devuelve poder y calma a la mujer. Si este video te ayudó a ver con más lucidez, a dejar de dudar y a confiar más en lo que observas que en lo que imaginas, entonces este canal es para ti. Aquí no enseñamos a forzar vínculos, sino a entenderlos desde una posición femenina sólida y silenciosa. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal y deja tu like en el video. Eso nos permite seguir creando contenido profundo, elegante y sin ruido. Nos vemos en el próximo video.